Cielo, te damos gracias por este momento y seguimos recibiendo de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Yo te pido en esta noche que tú uses la vida de Mauro y de Sergio, Señor, que sean canales tuyos, que sean instrumentos, que sean tu boca, Señor, para que puedan hablar lo que tú has revelado a sus vidas, a sus corazones, Señor, y que puedan ministrarnos a través de la experiencia y de la palabra, Señor, lo que tú tienes para nosotros esta noche. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Mauro Vargas, para los que no me conocen. Yo voy a ser como de banda soporte de Sergio. Después viene y toca él. Nosotros presentamos tenemos la diapositiva, una serie de mensajes que le pusimos como título Mentalidad del Reino, cómo edificar si podemos pasar a la otra, cómo edificar el reino de Dios y recibir sus bendiciones, ¿no? Recién escuchaba a Walter ahí cuando daba la palabra de la ofrenda. Decía que el ser humano, ¿no? El hombre mira lo que está delante y el Señor mira el corazón, ¿no? Y nosotros vinimos a servir, obviamente, somos servidores en esta serie de mensajes que vamos a compartir estos miércoles, con un corazón, lo sabe el Señor, de ayudar, de servir, ¿no? Con ese enfoque, con esa medida de decir, si tenemos cosas para compartir, experiencias, ¿no? Vivencias, queremos hacerlo desde el corazón, con la idea de sumar, ¿no? De servir y ampliar la mente, ¿no? En muchas cosas que bueno, nosotros a lo largo de la vida fuimos haciendo y aplicando y nos sirvió, ¿no? en nuestras vidas. Nosotros el eje central de los mensajes es la mentalidad del reino, pero edificar el reino de Dios en nuestras vidas, edificar, o sea, obviamente construir el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y como consecuencia sucederá que vamos a ser bendecidos y vamos a vivir una vida plena, bendecida y en paz en el Señor, ¿no? O sea, como consecuencia, o sea, el eje central es que construyamos el reino de Dios. Construir el reino de Dios significa, está dentro de un parámetro, ¿no? O sea, muchas cosas, que es congregarse, leer la Biblia, escuchar canciones obviamente cristianas, todo eso es edificar el reino de Dios, porque obviamente de ahí donde extraemos lo que nosotros después nos va a bendecir. Entonces, el eje central de estos mensajes es ese. Si podemos pasar, nosotros elegimos un versículo que es Mateo 6:33, que con Sergio nos pasó algo muy bueno. Esto lo digo en libertad porque lo hemos hablado ya. Esta serie de mensajes la empezamos, le dimos en Sal Si Puedes, y nos pasó con Sergio que nos juntamos, el pastor nos pidió dicha actividad, mirá cómo hacerlo, qué título darle, y nos juntamos, ¿no? Previamente unas 2 veces creo que a cenar, y con Sergio nos pasó algo increíble, ¿no? O sea, lo digo porque realmente pasó así. El Señor nos respaldó con esto en Sal Si Puede, nos sentimos muy bien, fueron riquísimas las reuniones, pudimos salir bendecidos de ahí y las personas también. Al final de la reunión por ahí muchas personas, mucha gente se nos acercaron y nos dieron unos puntos de vista, ¿no? Donde también dijeron, bueno, mirá, me hiciste ver, o ahora voy a actuar de tal forma porque estaba ahí como que me diste el empujón. Entonces esas cosas nos llenan, nos da felicidad, ¿no? Porque es como que te sentís que el trabajo dio fruto, ¿no? Y con Sergio nos pasó algo increíble porque es como una conexión que hubo de versículos, porque nosotros nos juntamos, organizamos, pero no es que estuviéramos juntos, preparamos juntos y dijimos, bueno, mirá, vamos a hacer esto. No, dijimos, che, bueno, organizamos los días,
los horarios, y vos qué vas a hacer, vos por tu lado, y cada uno, después Sergio le pasé los títulos para que arme las diapositivas, y realmente nos sentimos respaldados por el Señor en ese sentido, ¿no? Porque van a ver a lo largo de todos estos mensajes que hay muchas coincidencias, y uno de que coincidimos, por eso elegimos que dijimos, mira, estuve pensando, para mí el versículo para el mensaje tiene que ser Mateo 6:33, y me dice Sergio, increíble, yo pensé lo mismo. ¿Por qué? Porque está clarísimo que dice, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, dice, va a buscar primeramente el reino de Dios, primeramente el reino de su justicia, y todas estas cosas o serán añadidas. ¿Se dan cuenta que a lo largo de la Biblia siempre dice la palabra todas en muchos aspectos? Por ejemplo, dice todas las cosas ayudan para bien. No dice algunas, dice todas. Acá dice todas serán añadidas. Primeramente, el reino de Dios, como decía recién, es buscarlo, es leer la palabra, congregarse, ¿no? Y después todas las cosas se refiere a todas serán añadidas. O sea, siempre se habla por ahí de lo que es la salud, la economía, todo eso nos será añadido si buscamos primeramente el reino de Dios, ¿no? Si podamos pasar a la otra. Bien. Eso me vino un día que estaba... Vamos a pasar a la otra y después volvemos a esa. Voy a explicarlo ahí. Un día en un campamento nos dieron, si alguno se acuerda, hace 2 años, creo que 2 años, no sé, nos dieron un calendario de vida. Me parece que era de 80 años, ahí dice 90 años, bueno, no sé si voy a llegar hasta los 90 años, no sé si la generación nuestra, bueno, es la idea, ¿no? Pero bueno, decía hasta 80 años, por ahí me veo un poquito más llegar a 80. Y el costado son 50, en realidad son 52 semanas que dura cada año, ¿no? Y un día abro la Biblia y estaba ese calendario ahí. Y estaba marcado como que en ese momento yo tenía 34 años, o 35, no recuerdo, y bueno, ahora tengo 37, estaba marcado. Entonces digo, voy a marcar, a ver dónde estoy ahora. Estaba marcado y marqué 37 y medio, más o menos. Faltaban 24 semanas para cumplir los 38. Marqué ahí y dije... Y me puse a sacar un cálculo, porque me gustan los números, los cálculos, y dije, wow, o sea, ¿cuántos días voy vivido y cuánto me faltan para llegar a los 80 años? Me puse a hacer un cálculo, eran 29.000 días, iba viviendo 13.000 días y me faltaban 14.000 días, o sea, estoy como a la mitad de vida de lo que yo creo que voy a vivir, ¿no? O sea... Y ahí me puse a pensar, porque esa charla, ese campamento, hablaba de qué es lo que habíamos hecho hasta este momento con nuestras vidas, en el Señor, qué es lo que queda para adelante, y todo, ¿no? Y ahí vos te das cuenta, y ahí vos tenés una reflexión que decís, wow, por ejemplo, a mí me pasó en ese momento, dije, yo me convertí a los 27, hoy llevo más o menos 10 años, 11 de convertido, y yo decía, llevo 7, tengo como que ponerme las pilas en estas cosas porque empecé como tarde, ojalá me hubiese convertido a los 18 años, a los 17 o a los 12, no sé, por ahí uno dice a los 18, termina el secundario y hubiese sido otra cosa, ¿no? Te pones a pensar, pero bueno, no hay que tampoco darle tanto ese pensamiento, porque si no por ahí ya empieza a rayar un poco la depresión, ¿no? Porque dicen que el exceso de pasado, la depresión es exceso de pasado, estar pensando en esas cosas, ¿no? que hice, que podría haber hecho, no sé, ejemplos, mirá, si hubiese tomado esa calle y no la otra, no hubiese chocado, no me tendría que haber separado, no me tendría que haber divorciado, no tendría que haber tomado dicho trabajo, o sí lo tendría que haber tomado. Todo eso genera como un estrés, una depresión de pensar de las cosas que podría haber hecho, y por ahí dicen que el futuro es un exceso, la ansiedad, es un exceso de futuro, estar pensando en qué voy a hacer, en no llego, como decía Walter recién, no llego a fin de mes, o esto o lo otro, estar preocupado, ¿no? Entonces me vino
esa palabra que todos lo conocemos, siempre nos dicen, no hay que preocuparse, sino ocuparse. Entonces agarré, marqué, me acuerdo que era 37 y medio, más o menos 24 semanas, y dije, desde hoy mi vida va a ser diferente. Desde hoy voy a aplicar, ahí volvemos a la anterior, solo el 1% diario. Y ahí vino esta reflexión, ¿no? Que está muy relacionada a lo que fue el avance en mi vida. Yo siempre cuento por ahí que yo empecé como limpiador de autos hace 10 años atrás y hoy soy dueño, soy parte de una agencia. Y todo eso fue porque di mi 1% diario y creí en el Señor. Y apliqué y construí esta mentalidad del reino porque extraje muchos principios de la palabra, ¿no? O sea, si uno aplica solamente el 1% diario, yo me ponía a pensar, decía, a fin de año son 365 días, voy a hacer un 365% mejor, que es el título del calendario, ¿no? Mejor, ¿en qué sentido mejor? Mejor que él, mejor que aquel, no. Mejor uno, porque esto no hay competencia. La competencia es con uno mismo. No, uno no debe fijarse el que está al lado, porque el de que está al lado tiene otro proceso. Está viviendo otro proceso. A lo mejor se convirtió el año pasado, a lo mejor se convirtió hace 10 años, o en el trabajo, o en lo económico, o el vecino, o el primo está viviendo un estilo de vida o un nivel de vida totalmente diferente, porque esto está en cada uno, ¿no? En cómo uno también aplica el 1% diario. ¿En qué lo aplico yo esto? En lo que es la mentalidad del reino. Ese 1% es hacer el esfuerzo, ¿no? Cada día y decir, hoy oro, el 1%. Hoy leo una página, el 1%. Hoy escucho una canción, 1%. Mañana, igual. Pasado, igual. O sea, si lo hacemos en forma consecutiva, se hace un porcentaje enorme y se hace acumulativo y se hace como una bola de nieve de lo que hice cada día. Entonces ahí entendí qué es lo que era el vivir día a día. Ahí entendí, porque muchas veces nos hablan, o lo vemos en las películas o en los libros, lo que sea, decir, ¿qué es vivir el día a día? ¿Qué es vivir el día a día sin preocupación? Y poner la fe en el Señor, de que el Señor va a proveer. ¿Qué es el día a día? Y ahí me puse a reflexionar esto, ¿no? Vivir el día a día es eso. ¿Qué tal si, por ejemplo, siendo nuevo, vos estás empezando y tropezás y pecas? Venís con un problema de adicción, venís con un problema del que fuere, y vos venís y pecas. ¿Y qué tal si vos ese día lo mismo aplicás el 1%? O sea, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, con el gimnasio. Ahí Gaby me va a atender. Van a escuchar muchos ejemplos del gimnasio a lo largo de esta charla. Yo, por ejemplo, el gimnasio, viene el profesor y me dice, vos tenés que venir, así como la reunión, por ejemplo, los miércoles y los viernes. Y vos todos los días tenés que, él no va a decir orar, pero todos los días tenés que comer pollo, huevo y agua. Y yo vengo el lunes bien, el martes bien, el miércoles voy al gimnasio, yo vengo orando, el miércoles vengo a la reunión. Vamos a hacer una comparación ahí, obviamente que no tiene nada que ver el gimnasio con el reino de Dios, nada que ver, pero perdón, un ejemplo. Y vengo yo el miércoles, salgo del gimnasio, me agarro un hambre tremendo y me clavo 2 hamburguesas en McDonald's. Y siento una culpa, y entonces dije, no, el domingo no voy al gimnasio. ¿Por qué? Hay que seguir, hay que perseverar. Muchas veces pasa eso con los nuevos, ¿no? De que tropieza, peca, y yo te digo, seguí dando el 1%. Pecaste, tropezaste, ¿por qué? Porque el Señor no te está esperando limpito y fuera de pecado. El Señor te está esperando con las manos abiertas como sos, para Él transformarte, para Él cambiarte. Para eso venimos acá. Acá a mí me gusta muchas veces cuando Dante Gebel dice, la iglesia es un hospital lleno de enfermos, venimos acá a curarnos.
O sea, y el gimnasio yo veo gente así, no son todos fisiculturistas, así, no. Hay gente común que va, quiere progresar, quiere cambiar su físico. No, su apariencia muchas veces es cuidar su salud para no agarrar una diabetes, para no agarrar ciertas enfermedades que genera el mal alimentarse. Entonces, ¿qué pasa si seguís dando el 1%? Y voy a poner el ejemplo en las personas que sí estamos hace tiempo. Porque también pasa. ¿Qué pasa? A veces... no sé, tenés una adversidad, cogiste una deuda o una enfermedad o se te murió alguien muy allegado y en ese momento vos empezás a dudar del Señor y empezás a dudar del Señor y te apartás o dejas de venir. ¿Qué tal, por ejemplo, como en el ejemplo que daba del nuevo? ¿Qué tal si seguís dando tu 1%? ¿Qué tal si seguís orando? ¿Qué tal si seguís buscando de la palabra? ¿Qué tal si seguís viniendo? ¿Qué tal si seguís escuchando esa canción? ¿Entendés por qué? Porque muchas veces tendemos al principio a ser, estamos como emocionados, enamorados, ¿viste? Siempre se habla del primer amor, la primera canción, o conoces al Señor y estás a full con la palabra, a full ahí congregándote y vas a todas las reuniones, te prenden todos los ayunos y después empiezan a pasar cosas en tu vida que son consecuencias de tu vida pasada. Y empecé a decir, che, ¿qué onda? Estoy dándolo todo y el Señor, ¿dónde está? Pasa, a mí me pasó de dudar, ¿no? O sea, y es como por eso comparo con el gimnasio. Vos vas todos los días, cambias el agua, sacás la gaseosa, sacás el pan y a los 4 meses te ves y pesa todavía 100 kilos de decir, madre mía, ¿qué estoy haciendo? Seguí dándole 1% porque se van a ver los resultados y en el Señor es así. En el Señor, así yo muchos años estuve sin ver el resultado. En lo laboral igual. En lo laboral con muchas ganas, después ya lo vamos a nombrar a lo largo yo voy a dar 10 principios para prosperar, que se llama, que es para prosperar en todas las áreas, ¿no? Lo que es salud y economía, todo no habla puntualmente de prosperar en lo económico, y voy a dar muchos principios extraídos de ahí de la palabra, ¿no? Recién le decía a Javi, me gustaba el otro día cuando nos presentó y dijo, por ahí vengan, escuchen el mensaje, porque por ahí hacemos cosas que no lo hacemos de malo, sino porque no sabemos, y eso está buenísimo. Y yo le decía a Javi, yo lo trasladaba, más allá de que sí uno puede con la experiencia enseñar, lo trasladaba que hay principios en las palabras que muchos de nosotros no sabemos y no la vemos, de que nos enseñan, y la Biblia habla de todo, nos enseña a alimentarnos bien, nos enseña a invertir, nos enseña a cuidar la economía, administrar, nos enseña todo, absolutamente todo la palabra, y muchas veces no lo vemos, o no lo discernimos, no lo entendemos, o no estamos en el libro correcto, no sé, pero muchas veces está bueno por ahí cuando alguien te guía y te dice, che, mira, a mí me sirvió esto. Yo, por ejemplo, siempre digo Proverbios. Proverbios son 31, leo uno por día, lo he leído un montón de veces y eso está buenísimo, a mí me ayudó un montón. Proverbios habla muchísimo de lo que es el trabajo, la economía, el esforzarse. También nos venimos a enseñar una mentalidad de esfuerzo, de trabajo. Venimos a mostrar que la mentalidad del reino no es Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar, no pasa nada, Él cuida mejor de nosotros que si le da a los pájaros, ¿viste? Tenemos ese versículo, si le da a los pájaros, el Señor me va a proveer. No, nosotros venimos a mostrar que hay que trabajar para esa bendición. Está en la Biblia, van a ver muchos principios, muchas cosas que vamos a mostrar ahí que están las indicaciones de cómo hacer lo que no es, yo me quedo así y el Señor provee, sino que tenemos que hacer el 1% diario. Y a fin de año tenemos un 365% seguro, pero como decía Walter, yo no entiendo las matemáticas del Señor. ¿Qué tal si ese 365 se convierte en 600% a fin de año? O 1000% o 10.000%, porque el Señor lo hace de esa manera, ¿no? Podemos estar muchos años así, o como decía recién el ejemplo del gimnasio, puede estar un año entrenando y no ver resultados, y en el mes 11, te das cuenta, en realidad sería 12, el mes 13, el primero del otro año, te das cuenta que empieza a haber cambios. Y esto generalmente sucede así porque los cambios no los ves de un día para el otro. Yo no empiezo a congregarme y mi vida empieza a cambiar.
O sea, lo más probable que suceda es un desastre. Es un choque de cosas porque venía arrastrando cosas de antes y tenés que acomodar, y solamente lo único que tenés que hacer es buscar ese 1% diario. Nada más. Es lo único que tenés que hacer, sin cuestionar tanto, porque muchas veces con la ofrenda pasa, el diezmo pasa, como hablaba Walter, y no, pero si hago esto, por ahí tienen, ¿no?, ese pensamiento de la iglesia, que hacen con la plata. A ver, el Señor dice que hagamos esto. Es como que yo voy al gimnasio y el profe me dice, vos tenés que hacer esto, y yo no lo cuestiono. Esto te va a hacer bajar de peso y comer esto Bueno, yo callo la boca, voy y doy mi 1% hasta que veo el resultado. Esto, o sea, es así, de esa manera. No, o sea, el Señor dice que diezme, que ofrendes, que haga esto, que des, y no solamente dar habla de economía, dar es esto, también es dar tu tiempo, es dar en el servicio de los chicos de la alabanza, es dar en el servicio de los chicos de estar en la cámara, el sonido, los servidores, todo eso es dar también, ¿no? Y el Señor dice, hace esto. Y el Señor dice, congrégate, el Señor dice, lee la palabra, el Señor dice, hace esto, hace aquello. Sin tanto pensar, tenés que hacerlo. Y los resultados van a venir. Ahí ya termino, así lo dejo pasar a Sergio. Cuando nos enfocamos en edificar el reino de Dios y vivir de acuerdo con sus valores y principios, experimentamos sus bendiciones en nuestras vidas. Vivir conforme a la mentalidad del reino es una elección diaria. Es una elección diaria. Todos los días tenemos que elegir vivir de acuerdo a la mentalidad del reino. Y con esto termino. Con esta frase. Recuerda que la mentalidad del reino es una elección que debemos hacer cada día. Y que sus beneficios son eternos. Por eso digo que no tiene nada que ver el gimnasio con el reino de Dios, solamente un ejemplo. Porque convengamos que Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone ya están viejos y ya no están como cuando tenían 30, tan arrugados, ¿no? Porque se acaba. Pero los beneficios de construir una mentalidad del reino son eternos, son para siempre. Entonces miren si no vale la pena buscar ese 1% diario. Lo dejo con Sergio. Gracias. ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Espero que estén bien, disfrutando. Yo estoy disfrutando, recibiendo también. Un poquito ahí para ponernos, ¿no?, en contexto. Un poquito la diapositiva que sigue, por favor. Estamos hablando, ¿no?, de un círculo virtuoso, lo que explicaba Mauro, ¿no? Este 1% diario, el 365% mejor. Esto se trata, recordemos, ¿no?, el pasaje central, Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Hay una versión en Nueva Traducción Viviente que dice, buscad el reino de Dios por encima de todas las cosas, ¿no? Entonces, cuando ponemos a Dios en ese primer lugar, nos metemos en un círculo virtuoso, ¿sí? No sé si usted sabe lo que es un círculo vicioso. Es que algo malo alimenta algo malo y genera consecuencias malas. Un círculo virtuoso es exactamente todo lo contrario. Es una buena inversión, algo bueno que yo hago, que alimenta algo bueno, y eso me da algo bueno también. Entonces, cuando nosotros invertimos, servimos, dedicamos tiempo al Señor, lo invertimos en el reino de Dios, Dios se encarga de mí. Amén. Esa es la mayor seguridad que podamos tener. Como cantábamos recién, Él cuida de ti, ¿sí? Así como Él cuida de todos sus hijos, Él cuida de vos y de mí. Lo que quería compartir ahora es un ejemplo práctico. Voy a tratar de ir rápido. Y es del pueblo de Dios en el tiempo de la reconstrucción del templo, ¿sí? Así que si usted está tomando nota, esta enseñanza está en Ageo 1, del verso 1 al 15, ¿sí? Voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Y dice así: un llamado a reconstruir el templo.
el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. Verso 4. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Ahí leímos hasta el verso 10. Entonces, ahí se ve una palabra fuerte, ¿no?, a través del profeta. Fíjense que estos eran tiempos en que se les estaba hablando al pueblo de Dios. No era cualquier pueblo, era el pueblo de Dios. Y el pueblo decía entre ellos, ¿no?, este no es tiempo de reconstruir, no es tiempo de invertir en la casa de Dios, en otras palabras, sino que por el contrario estaban muy preocupados en invertir en sus propias vidas, en sus propias casas, en sus propias comodidades. El Señor los reta en el verso 4: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? ¿Sí? Entonces, podemos ver a lo largo de todos estos pasajes una serie de consecuencias de este accionar del pueblo de Dios en este tiempo. Primero, en el verso 6, la primera de las consecuencias era la siguiente: había mucho trabajo para poca recompensa. Vieron que dice el pasaje: han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Es decir, se habían esforzado en trabajar, en sembrar, pero la recompensa de ese trabajo había sido escasa. Otra consecuencia: había necesidades básicas no suplidas. ¿Por qué digo esto? Porque dice: comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Y esto es tremendo, porque si usted se fija, hermano, hermana, cuando nosotros vemos el verso central en Mateo 6:33, Jesús viene hablando en un contexto de que no se preocupen por las necesidades básicas, es decir, qué habrán de beber, qué habrán de comer y qué habrán de vestir. Si ustedes se ocupan del reino, todas estas cosas serán añadidas. Ese es el contexto. Si usted se fija, Mateo 6:25, en Reina Valera, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Eso es lo que pregunta Jesús. Y acá hay algo muy curioso, aún habiendo muchísimos años de diferencia. Fíjese usted que se hace referencia en ambos pasajes de los mismos tres tipos de necesidades. Es decir, necesidades básicas, pero haciendo referencia: comer, beber y vestir. Cosas que evidentemente todos nosotros necesitamos, ¿no?, para vivir. Pero fíjense, ellos comían pero no se saciaban, bebían y tenían sed, tenían ropa pero aún así tenían frío. Y fíjense, lo que estaba pasando acá era justamente, estaban viviendo exactamente lo contrario a lo que el Señor Jesús enseñó mucho tiempo después. No se estaban ocupando del reino,
no estaban poniendo a Dios, a la casa de Dios primero, sino se ocuparon y se preocuparon por sus propias necesidades. Por eso, por no buscar ese reino de Dios primero, todas estas necesidades básicas no estaban suplidas. Por más que ellos trabajaran, no alcanzaban a suplir sus necesidades básicas. ¿Qué más dice? La economía no rendía ni alcanzaba. ¿Cómo lo dice aquí? Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Y acá también me tomo el ejemplo que dio Walter recién. Es tremendo eso. ¿Cómo es esto? Que el 90% bendecido por Dios, redimido por Dios, me rinde más que el 100%. Si matemáticamente esto no es así. Si yo gano 100, 100 es más que 90. ¿Por qué los 90 me rinden más que los 100? ¿Será que eso es sembrar en una buena tierra? ¿Será que eso será una siembra correcta que dará el fruto que yo espero? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, qué frustrante eso, ¿no? Sentir que uno trabaja y que nuestro salario va como a un saco que no tiene fondo, un saco roto. Pasa, pasa y pasa. Otra consecuencia lo podemos ver en el verso 9. Cosechas pobres. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y esta es tremenda, la del verso 10. Bendición retenida. Era un tiempo de cielos cerrados. ¿Por qué? Verso 10. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Fíjense cómo aún como el corazón del pueblo estaba, o la inclinación que tenía el corazón del pueblo para con las cosas de Dios, influía en esa bendición de Dios. En estos tiempos, ellos vivían de las cosechas. Entonces, imagínense que no lloviera, que hubiera sequía, era tremendo. Entonces, vemos un montón de consecuencias. Pero hay algo muy interesante que lo podemos ver en el verso 8, si puede ser en la diapositiva que sigue. El Señor les dice: vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado. Primera enseñanza: todo se trata de una cuestión de honra. Ocuparnos del reino de Dios, ocuparnos de las cosas de Dios, poner a Dios primero, es una cuestión primeramente de honra. Y Dios se siente honrado cuando edificamos para su casa y para el reino. Y acá hay algo hermoso que el verso 12 dice. Dice la palabra que cuando el pueblo de Dios recibió esta palabra, que había sido una palabra dura, no había sido una palabra linda de escuchar, porque hay palabras y palabras. No sé si usted coincide conmigo. Hay veces que uno dice: vine el domingo y la verdad me voy ahí con un par de palos encima. Y hay veces que me voy ahí lleno de fe. Esta fue una palabra fuerte, pero dice que el pueblo, todos, cuando escucharon la palabra, el verso 12, comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Y el verso 13 dice: luego Ageo, el mensajero del Señor, el profeta que Dios había utilizado, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Fíjate la respuesta de Dios. Dios les mete un reto fuerte, un buen zarandeo para que reaccionen. El pueblo reacciona, pero el Señor no solamente te da un reto, ¿no? Sino el Señor te dice: yo estoy con vos en el proceso. Amén. Eso es lo poderoso de todo esto. Dios dice: ocúpate de mis cosas, ocúpate de mi reino, busca mi reino. Yo me voy a sentir honrado si vos haces eso. Pero, además de eso, yo voy a estar con vos en este proceso de aprendizaje. Yo voy a estar con vos cuando estés dando ese 1% diario, aún en los días que te cueste, y aún cuando no puedas darlo, porque hay veces que podemos fallar y no darlo. Hay veces que somos escasos, pero Dios está con nosotros, hermano. Amén. Entonces, es una cuestión de honra. Para ponernos ahí un poquito en contexto,
Vamos a comenzar, voy a tratar de ser breve. Un poquito esto está, no sé si querés ponerme por favor la segunda diapositiva donde hay 6 puntos, para ponernos en contexto y más o menos ver cómo se va a desarrollar todo. Vamos a dividirlo aproximadamente en 6 módulos, son 3 miércoles, 2 módulos por miércoles, vamos a ir turnando, ¿no?, entre Mauro y yo. Mauro, y esto fue un poquito la introducción acerca de edificar el reino de Dios y recibir sus bendiciones. Y ahora voy a desarrollar el segundo módulo, que es Egipto como forjador del carácter y mentalidad. ¿Sí? Entonces, para ponernos en contexto, ahora vamos a la segunda, por favor. Tenemos acá, vamos a estudiar un poquito, vamos a tratar de ir rápido, un poquito la historia del pueblo de Dios y vamos a ver estos tiempos de transición, ¿no? De cuando pasaron de ser esclavos a llegar a la tierra prometida, y vamos a aprender y aplicarlo a lo que creemos, ¿no?, que Dios nos quiere enseñar en estas semanas. Hay 2 conceptos importantes que me gustaría explicar, que están los 2 en el título, ¿no? Egipto como forjador de carácter y mentalidad. ¿Qué es el carácter? Según la definición del diccionario, el carácter es un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Entonces, para redondear, es un conjunto de cualidades y características de una persona o de un grupo de personas, ¿sí? Por ejemplo, uno dice, che, los italianos, los tano, tienen un carácter ahí muy efusivo. Por ejemplo, es un rasgo del carácter de un cierto grupo de personas. Ahora vamos a diferenciarlo con la mentalidad. Mentalidad es el modo de pensar o, me gustó mucho este concepto, configuración mental de una persona, ¿no? Configuración mental. Qué tremendo, porque uno cree que configura las cosas inmateriales, ¿no? Como, o mejor dicho, cosas inanimadas, ¿no?, que no tienen vida, como una computadora, un celular. Uno configura eso, configura Netflix, configura YouTube. Pero me llama la atención que habla del modo de pensar o una configuración mental. Es decir, que usted y yo tenemos una configuración mental, ¿no?, de fábrica. O tal vez lo que hemos experimentado nos han dado una configuración mental. Es también un conjunto de opiniones y representaciones mentales propio de una colectividad. Entonces, hay algo tremendo, la que sigue, que podemos ver, o la primera de las enseñanzas, es que tenemos que tener cuidado con Egipto. Porque Egipto en nosotros tiene influencia, ¿sí? Ya vamos a ver bien qué es Egipto. Pero Egipto forma en nosotros un conjunto de cualidades que nos distingue del resto, es decir, configura en nosotros el carácter y también configura en nosotros, valga la redundancia, una configuración mental o una mentalidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora algunos rasgos del carácter y la mentalidad del pueblo de Dios en este tiempo de transición, ¿sí? Si me acompañas ahí, vamos primero a Éxodo 14, del verso 10 al 14. Dice así: mientras el faraón se acercaba, para ponernos en contexto, aquí ya el pueblo estaba huyendo ya con Moisés, el libertador, y ya estaban allí por cruzar el mar, ¿sí? Entonces, mientras el faraón se acercaba, porque los egipcios los habían dejado ir y después se arrepintieron y los siguieron para matarlos, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Tremendo. En medio, imagínense esto, ¿no? En medio de este proceso es como, no sé, estar mudando o no, ¿no? Estar mudando o no, yendo o no. Esto obviamente salvando la distancia porque era un peligro, los querían matar. Es como que terminó, ¿no?, esa condena, esa prisión, y de repente estaban yendo, y cuando les tocaba afrontar la primera de las luchas o el primer desafío en este camino a la libertad,
Pero no, bueno, mejor me voy a la prisión porque de última tenía cadena perpetua, pero bueno, por lo menos allá estaba encerrado y estaba bajo techo. Qué ilógico, ¿no? Entonces, uno de los primeros rasgos que vemos aquí en el pueblo es que preferían ser esclavos. Si puede ser ahí la diapositiva, perfecto. Preferían ser esclavos. Si seguimos avanzando, vemos lo siguiente. Eran un pueblo de doble ánimo. ¿Por qué? Ahí tenemos los pasajes por si usted quiere anotarlo y después lo ven ahí en su casa. Pero dice, enseguida las aguas volvieron a su lugar. Esto es ya cuando cruzaron. Y cuando cruzaron todo, las aguas volvieron a su lugar, cubrieron todos los carros y a sus conductores, y el ejército completo de Faraón murió. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. Verso 31. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Entonces, cuando ellos ven el milagro, creen realmente en Dios y ponen ese voto de confianza que no tenían, o que tenían de vez en cuando, en su líder, en Moisés. Porque todo el tiempo, usted si se fija, cuando ellos reclamaban algo eran muy quejosos, una bola de quejas con Moisés. Entonces, Éxodo 15, 1 al 4 dice que Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar al caballo y al jinete. Como la canción, ¿no? Echó a la mar quien los perseguían, echó a la mar. ¿Sí? Es la misma canción. Entonces, dice, el Señor es un guerrero, Yahvé es su nombre, arrojó al mar a los carros y al ejército del faraón. Y ahí ellos alabando, adorando a Dios. Verso 4, vamos al mismo capítulo. Verso 22. Dice, entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. El verso 23 dice, cuando llegaron al oasis de Mara no pudieron beber agua porque era demasiado amarga. Verso 24, unos 20 pasajes después. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Entonces se ve un pueblo que constantemente, un rasgo de una cualidad, era que era un pueblo de doble ánimo. Fíjese, en apenas un capítulo de diferencia pasaron de tener miedo, de querer ser esclavos, a adorar a Dios, a alabar a Dios, a tener fe porque eran libres, y a quejarse porque el agua era amarga. Hombres y mujeres de doble ánimo. Entonces era un pueblo de altibajos, con doble ánimo y por lo tanto inconstantes. Hay un pasaje muy bonito, esto no está en la presentación, pero se los cuento, en Santiago 1:5, que donde habla, ¿no?, de que podemos pedir a Dios sabiduría, y dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es llevada de un lado a otro, ¿sí? Entonces, quien tal haga, dice la palabra, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, hay algo muy poderoso en eso, porque el libro de Santiago 1:5, en esos pasajes hablan primero de la sabiduría que viene de Dios. O sea, el que pide sabiduría tiene que pedir con fe, sin dudar nada. Pero después dice que el que duda es como esa ola de mar que lleva de un lado a otro. Y dice, quien tal haga, no espere recibir cosa alguna del Señor. Entonces, fíjese, primero empieza hablando en el contexto de la sabiduría que viene de parte de Dios, y luego se aplica a todas las cosas. Es decir, si nosotros andamos con este doble ánimo, hoy creemos en Dios, mañana no, estamos ahí en ese sub y baja del doble ánimo, evidentemente va a ser muy difícil de que Dios nos dé las cosas que le pedimos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esto pasaba con el pueblo. Fíjate, soy libre, avanzo a la libertad. No, mejor me vuelvo. Avanzo 2, retrocedo 3. ¿Cuántas veces nos pasa eso? ¿Cuántas veces luchamos con el doble ánimo? ¿Cuántas veces, lejos de dar el 1% diario,
restamos el 2% por día. ¿Cuántas veces bajamos marcha? El doble ánimo. Otro rasgo del pueblo era la queja. Eso está en Éxodo 16, del 1 al 3. Voy a leer el verso 3, dice: si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban, allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú, Moisés, al que hace 2 capítulos amaban y admiraban, nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Queja, doble ánimo, esclavitud y encima desobediente a la instrucción de Dios. El Señor mismo los definió como un pueblo de dura cerviz, un pueblo cabeza dura, hablando en Nueva Traducción, Restauración y Vida Colón. Duro de mate, de capocha, cabeza dura, cabezón, cabeza termo, como quieras decirle. Tremendo esto. Les voy a mostrar el ejemplo del verso 26 al 30. Dice: durante 6 días, esto es la instrucción de Dios para el maná, el alimento. Durante 6 días se les permite recoger alimento, pero el 7º día es el día de descanso. Ese día no habrá alimento en el campo. Aún así, verso 27, algunas personas salieron a recoger el día 7º, pero no encontraron alimento. Entonces el Señor le preguntó a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Entonces, era un pueblo que desobedecía la instrucción a Dios. Y acá hay algo más profundo. Dios les daba el alimento, pero Dios les había dado de regalo ese 7º día, el 7º día de descanso. Y esto es precioso porque dice: tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Aplicándolo a nuestras vidas, muchas veces nos pasa eso. Elegimos desobedecer a la instrucción de Dios y no entendemos que lo que Dios nos instruye termina siendo un regalo para nosotros y una bendición para nosotros. Cuando Dios nos dice: Sergio, Elías, Sofi, tenés que dar tu tiempo para servirme, invertí en la casa de Dios, invertí en el reino, es porque eso va a terminar siendo una bendición y un regalo para mí. Entonces, Dios es galardonador de los que le buscan. Amén. Dios es galardonador de los que le sirven. Dios es galardonador de los que invierten en su reino. Él no es deudor de nadie, amado hermano, hermana. Dios es fiel. Y Dios, tenemos que entender que obedecer sus preceptos es un regalo para nosotros. Amén. Traerá bendición y traerá regalo para nosotros. Entonces, para seguir avanzando, quiero resumirte un poco. Como podemos ver, ya hemos pasado del desierto, de Egipto, estamos en esta transición, cruzamos el Mar Rojo y estamos ahí con todas estas luchas y estas características del pueblo. Pero hay algo muy bonito y muy lindo que pasa cuando vemos la historia de los 12 espías, que seguro usted y yo las vimos un montón de veces. Pero déjame hacerte un pequeño resumen de lo que ellos hacían. En Números 13, nos vamos a Números ahora, 13 del verso 18 al 20, podemos ver cuál era la misión de estos espías. Y luego, del verso 27 al 33, cuál fue el reporte. Y podemos ver luego de ese reporte cuál fue el resultado de ese reporte, ¿sí? Entonces, un poquito la misión de estos 12 espías que fueron enviados. Verso 18 dice: fíjense cómo es la tierra prometida, la tierra que Dios les había dado, pero que tenían que conquistar. Fíjense en cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, si son pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan. ¿Es buena o es mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección? A campo abierto. ¿El terreno es fértil o estéril? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible para traer muestras de las cosechas que encuentren. Entonces, vemos que los espías hicieron eso
pero acá vemos el reporte. Verso 27 dice: entramos en la tierra al cual nos enviaste a explorar. Es el reporte que le dan a Moisés. Y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Verso 30. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. Decían, resumiendo: todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, y así nos miraban ellos. Entonces podemos ver ahí que hubieron de estos 12 espías, 10 que emitieron este informe negativo, como todos sabemos, y 2, Josué y Caleb, que fueron los que emitieron el reporte positivo, que pusieron más su mirada no tanto en la dificultad que iban a atravesar, que tenían que atravesar, que era una realidad, sino en la recompensa que iban a alcanzar. Y por sobre todo en el cumplimiento de esa promesa de Dios, porque Dios ya les había entregado esa tierra. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Dice que el verso Números 14, el 1 al 5, dice que toda la comunidad empezó a llorar a gritos, y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Verso 4: escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Siguen con las mismas luchas, ¿no? Esto es tremendo, porque tenemos que tener cuidado con las palabras que declaramos. Hay poder en la lengua, ¿no? Hay poder en las palabras que soltamos. Hay poder en lo que emitimos. Y fíjense cómo este reporte de unas pocas personas, porque 12 frente a la cantidad de personas que era el pueblo de Dios en ese tiempo, eran un montonazo, eran muy pocos. Pero fíjate cómo este reporte de un par de ellos se expandió como si fuera un virus, y lo que generó en el pueblo, generó lloro, generó angustia, generó depresión, ganas de volver a Egipto, ganas de abandonar el propósito, ganas de dejarlo todo, ¿no? Y muchas veces nos pasa a nosotros. Tenemos que tener cuidado. Primero, las palabras, el reporte que damos. ¿Cuál es el reporte que das, que doy, hermano, acerca de tu iglesia? ¿Cuál es el reporte que das acerca de Dios? ¿Cuál es tu reporte acerca de invertir en el reino? ¿Cuál será tu opinión o tu reporte acerca del liderazgo, los pastores? Déjame decirte algo. El reporte que emitas, lo que creas, lo que declares, va a tener influencia en tu círculo cercano, seguro, y seguramente con cada persona que te cruces. Pero hay algo bueno. La que sigue, por favor. Es que veo en estas dos personas una mentalidad diferente. Josué y Caleb. Siguiendo Números 14, el verso 6 dice: dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra.
Para ellos son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Entonces vemos estas dos personas que fueron los únicos dos del pueblo que emitieron un reporte positivo. Si usted se pone a verlo, Josué y Caleb, respecto a estos 12 espías, representaban solamente el 16.67%. Entonces, yo te pregunto a vos, y a mí mismo me pregunto, ¿vamos a ser parte de ese 16,67% que le cree a Dios o el del 83,3% que emiten un informe negativo? Fíjate si no es una realidad en nuestro diario vivir. Estoy seguro que estamos rodeados de un 83% que emite un informe negativo de la vida, de la economía, del país, la queja, el doble ánimo, desobediencia a la instrucción de Dios y un montón de cosas. Pero ¿qué te parece si somos de ese 16% que emite un informe diferente? Porque ese informe diferente, lo que ellos expresaron con su boca, evidenciaba evidentemente una mentalidad diferente. Entonces, la que sigue, por favor. Josué y Caleb evidenciaron otra mentalidad, una diferente, que enfocaba su mirada no solo en la recompensa, sino en Dios, quien estaba con ellos. Porque ellos dicen, primero, fíjense, enuncian todos los beneficios de esa tierra, pero después dice, si el Señor se agrada de nosotros, vamos a triunfar, vamos a ganar. Ellos no tienen protección, pero nosotros tenemos a Dios. Ellos estaban bien definidos por Dios. Por eso fue así su reporte. Y fíjense que tenés que animarte, ¿no? Porque tenías 10 en contra, que vieron lo mismo que vos. Pero vos te plantaste ahí con tu dupla y dijiste, no, nuestro reporte va a ser diferente. Y aún con la queja del pueblo, aún con un pueblo que se rebeló nuevamente contra Dios y quería cambiar al líder de nuevo. Su mentalidad, esto es tremendo, los salvó y les permitió ver la promesa. En Números 14:24 dice, sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de tierra que les corresponde. Verso 30, no entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Entonces, esa mentalidad, el no adaptarse a lo que era su entorno en ese momento, los llevó realmente a ver la promesa de Dios, porque esa promesa de Dios era una promesa real y en la que potencialmente todo el pueblo de Dios iba a acceder. El precio de acceder era obedecer a Dios y creerle. Ese era el precio que tenían que pagar. Pero lamentablemente, por dar vueltas y vueltas, muchísimos, no pudieron verlo. ¿Sabes qué? Es tremendo porque el Señor, cuando les dice que Josué y Caleb se van a salvar, ahí el Señor emite un juicio para el resto del pueblo. Ustedes no van a entrar. Voy a esperar hasta la generación que viene. Fíjense en el efecto de ese reporte, de esta rebeldía acumulada a lo largo del tiempo. Porque Dios es bueno, es misericordioso, es amor, pero también Dios es justo. Y en algún momento cada uno va a recibir la recompensa según lo que haya hecho. Y esto es tremendo. El verso 34 del Números 14 dice, puesto que sus hombres exploraron la tierra durante 40 días, ese fue el tiempo en que fueron a explorar la tierra prometida, ustedes andarán vagando en el desierto por 40 años, un año por cada día, y así sufrirán las consecuencias de sus pecados. Entonces sabrán lo que es tenerme como enemigo. Ahí el Señor ya estaba. Yo, el Señor, he hablado sin falta, haré todas estas cosas a cada miembro de la comunidad que conspiró contra mí. Serán destruidos en este desierto y aquí morirán.
Y los 10 hombres que incitaron a rebelión, verso 37, fueron heridos de muerte por una plaga delante del Señor. Entonces, todo este comportamiento llevó evidentemente a una consecuencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Algunas conclusiones y con esto ya cerramos y oramos. Primero, Egipto, ¿qué representa? Porque lo hemos desarrollado hoy. Egipto representa el mundo, representa la esclavitud que teníamos nosotros en el mundo. Ellos eran esclavos, estaban atados a Egipto, estaban atados a un sistema que los esclavizaba y los tenía ahí, lejos del propósito, lejos de la tierra prometida. Y ese es el efecto que tiene Egipto. Mauro decía algo muy interesante, y es que es Egipto, ¿no? Las cosas que hemos aprendido o mal aprendido en nuestra vida pasada, o las cosas que el mundo o este sistema nos enseña. Es por eso que decíamos que Egipto tiene un poder de influencia en tu vida y en la mía. Pero vos y yo podemos ser como ese Josué y ese Caleb, que aún estando rodeado de todo ese caos, le creyeron más a Dios. La voz de Dios fue más fuerte que la voz de la queja, que la voz de doble ánimo y que aún la voz de la condenación. Porque te aseguro que al mandar ese reporte, permítame esta expresión, los querían comer vivos. Y en ese tiempo no es que se enojaban nomás. Era tremendo. En ese tiempo. Conclusiones. El no renovar su mente, el no tener la mentalidad que Dios quería que tuvieran, no les permitió ver la promesa que Él ya les había dado. Entonces esa promesa, como les decía, había sido dada, esa tierra había sido entregada, pero evidentemente tenían que atravesar un proceso para que eso se convirtiera en una realidad. A nosotros nos pasa lo mismo. Dios nos ha prometido, nos ha hablado un montón de cosas. No sé si a vos, yo estoy seguro que sí, has recibido palabras cuando eras más joven, de mayor, y todo el tiempo Dios nos habla. Pero evidentemente necesitamos no solo creer, sino dejar que nuestra mente sea moldeada para adquirir esta mentalidad del reino, una mentalidad de tierra prometida, no de esclavitud, y así alcanzar y ver la promesa. Fíjate en el caso de Josué y Caleb, el tener una mente distinta les salvó la vida. El tener una mente distinta les permitió alcanzar la promesa. Y algo más poderoso aún, permitió que su descendencia tuviera parte en esa bendición también. Porque el Señor les dice, y tu descendencia tomará la parte de la tierra que les corresponde. Tremendo, tremendo. Nuestra mentalidad y carácter deben cambiar para poder alcanzar la promesa. Y hay dos tipos de mentalidades, si podemos ver aquí. Una de oportunidad y otra de victimización. La primera se enfoca en Dios, en lo que Él hará y en lo que alcanzaremos. La segunda se enfoca en lo que sufrimos y anhela volver a Egipto. ¿Qué clase de mentalidad quieres tener tú? ¿Querés tener vos, hermano, hermana? Yo quiero ser parte de ese 16%. Amén. ¿Qué te parece si oramos juntos y encomendamos al Señor este tiempo, lo que viene? Y si por ahí te das cuenta de que hay algo de Egipto o alguna influencia, porque todos estamos inmersos en este mundo, en esta tierra, ¿qué te parece ahí si se lo decís al Señor, entre vos y Dios? Señor, me cuesta esto. Señor, ¿sabes qué? Siento que todavía cargo con esto del pasado. Señor, ¿sabes qué? Siento que soy uno más que emite un informe negativo. Señor, perdóname porque muchas veces doy lugar a la crítica y termino influenciando a los que me rodean para mal. El Señor quiere que nuestra mente sea renovada. Amén. Pero no solo eso, el Señor está con nosotros en el proceso. Y el Señor, por sobre todas las cosas, quiere cambiar nuestra mente, como dice la palabra. No moldarnos a este mundo, sino renovar nuestra mente para que podamos conocer cuál es la buena voluntad de Dios, la que es buena, la que es agradable y perfecta. Entonces, renovar esta mente nos llevará
a la tierra prometida y a conocer qué es lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Amén. Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por este día, Señor, que nos has permitido venir aquí a tu casa, Señor. Entendemos que esta convocatoria, Dios, al igual que la de todos los miércoles, los domingos, los viernes y cada vez, Señor, que aquí se levanta un altar, Dios mío, en tu nombre, es una convocatoria tuya, Señor. Yo te pido, Dios, y junto a mis hermanos te pedimos, Señor, que podamos aprender, entender, aplicar, Señor, lo que vos querés enseñarnos, y que si hay cosas, Dios, de nuestra antigua vida, o hay cosas en las cuales nos amoldamos más al mundo, Señor, que a lo que vos querés, Señor, y yo el primero, Señor, te lo pido, Dios, que lo erradiques de nosotros, Señor, que cambies, Dios, la mente de Egipto, que cambies la mente de esclavitud, que cambies la mente de victimización, Señor, por una mente que quiere invertir en el reino, por una mente, Señor, que le crea tu palabra, tus promesas, por una mente, Señor, que anhela ver la tierra prometida, Señor, y las promesas que tú has soltado, Señor. Yo sé que tú has soltado promesas, Dios, para esta casa. Sé que tú has soltado promesas, Señor, para cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te pido que podamos renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, Señor, para tener una mente como la tuya, Señor, y poder conocer cuál es tu voluntad, que es tan buena, es tan agradable y es tan perfecta, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, Señor. Háblanos, Señor, aún en la simpleza del mensaje, aún en la practicidad de cada mensaje, Señor. Mete en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, y graba, Señor, a fuego cada principio, Señor, y lo que pueda ser útil para nosotros, que lo podamos, Dios, aplicar. Que cada corazón, Señor, sea una tierra fértil donde tú, Señor, des fruto al 100%, Señor. También, Dios, te bendecimos, te damos gracias, Dios, y te encomendamos, Señor, el resto de estos miércoles, el resto de esta serie de mensajes, para que, Señor, podamos hablar lo que tú quieres y transmitir, Señor, lo que tu pueblo necesita. Que así sea, Espíritu Santo. Seguimos hablando, seguí trayendo inquietudes, Señor, y desarrolla tú en nosotros la mente del reino, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a mis hermanos en el regreso a sus hogares, y te entregamos el resto de esta semana a ti. Amén, amén y amén.